Yo soy Lucía, soy quien está atrás de la página de Las Atrevidas, aunque eso es una manera de decir, porque en realidad atrás de la página hay curadores, hay curadoras, investigadores, investigadoras, historiadores, historiadoras y artistas que son quienes con su obra me permiten a mí escribir los posteos para que todos podamos saber un poco más de quiénes fueron las atrevidas en el mundo del arte. La Bauhaus fue la escuela de arte, diseño y arquitectura más influyente de todos los tiempos. Aunque tuvo una vida relativamente corta, no podemos negar que fue una revolución en el mundo artístico durante el siglo XX. Seguramente muchos o muchas de ustedes habrán escuchado alguna vez hablar de la Bauhaus. Algunos o algunas sabrán qué artistas se formaron en sus aulas, qué maestros o qué maestras pasaron por la escuela, qué obras resultaron del trabajo en conjunto de dicha escuela. Sin embargo, no es tan frecuente hablar acerca de la relación un tanto conflictiva que existía entre las mujeres y la institución de la Bauhaus. Por eso, en este video les propongo que veamos un poco cuál era esa relación conflictiva, rara, que existía entre las mujeres y la escuela. Sin embargo, antes de analizar este problema, dejemos en claro qué fue la Bauhaus. Ya dijimos que fue una escuela de arte, diseño y arquitectura. Lo que no dijimos fue que nace en 1919 en Alemania, precisamente en la ciudad de Weimar, de la mano de Walter Gropius, quien va a ser su primer director. Sin embargo, no va a ser el único director y no va a ser Weimar la única ciudad que va a ver el desarrollo de la Bauhaus. Dado que la institución cambia de sede 3 veces, de Weimar pasa a Dessau y de Dessau a Berlín, hasta 1933, donde finalmente es cerrada a manos del Partido Nacional Socialista. Arquitectos, escultores, pintores. Debemos regresar al trabajo manual. Establezcamos, por lo tanto, una nueva cofradía de artesanos libres de esa arrogancia que divide a las clases sociales y que busca erigir una barrera infranqueable entre los artesanos y los artistas. Con estas palabras de su flamante director, la Bauhaus quedaba inaugurada el 12 de abril de 1919. Las ideas principales de la Bauhaus las podemos resumir en 3. En primer lugar, erradicar la relación jerárquica que existía entre las artes y las artesanías o la producción utilitaria. Desde los inicios de la historia del arte se ha hecho una diferenciación en la que hay artes mayores, que son mejores, que las artes menores. Dentro de estas artes menores entraría el arte decorativo, la artesanía, el diseño, en fin, todo lo que no sea pintura, escultura y arquitectura. Bauhaus quería terminar con esto y que todas las producciones artísticas estuvieran en un mismo lugar y con una misma valoración. En segundo lugar, Gropius consideraba que todos los estudiantes y todas las estudiantes, repartidos en distintos oficios, tenían que contribuir a una sola meta, que era la construcción de forma colectiva de un edificio. De esta manera, todo estaba supeditado a la construcción como objetivo final. En tercer y último lugar, y en relación con los dos anteriores, la Bauhaus consideraba que no existían las formas bellas en sí misma, sino que la belleza estaba dada porque la forma cumpliera de manera perfecta y del modo más práctico posible la función para la que ese objeto había sido pensado. Habiendo aclarado entonces qué fue la Bauhaus y qué quería, vamos a ver cuál era el problema de nuestro amigo Gropius. ¿Por qué? Porque Gropius era muy progresista para algunas cosas, pero muy tradicional para otras. Ninguna diferenciación entre el sexo bello y el fuerte. Igualdad absoluta de derechos, pero también los mismos deberes. Ninguna consideración con las señoras. En el trabajo, todos artesanos. Lucharé enérgicamente contra la preocupación exclusiva por ejecutar bonitos cuadritos de salón para pasar el tiempo. Esto dijo Walter Gropius en el discurso de inauguración de la Bauhaus. Y aunque está reproduciendo estereotipos de género, no deja de ser una declaración de principios que propone la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el problema? El problema está que entre la teoría y la práctica suele haber cierta distancia y esta no es la excepción. No pasó mucho tiempo hasta que empezaron a matricularse gran cantidad de mujeres y esto para Walter era un problema. Así que en 1920 le dijo al Consejo de Maestros que fueran muy estrictos con las matrículas, sobre todo cuando se trataba de mujeres que estaban sobrerepresentadas. Y de última, si iban a estudiar en la Bauhaus, que las mandaran al taller de tejeduría, que para eso habían nacido.
no andemos haciendo experimentos raros. En todo caso, que vayan al de cerámica o al de encuadernación, pero nada muy loco. Ok. Bueno. Bárbaro, Walter, bárbaro. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener en cuenta. La mayoría de las mujeres no veía un problema con que el taller de textil fuera el único lugar a donde podían ir a estudiar dentro de la Bauhaus. Esto es importante para que veamos cuán profundo habían calado los estereotipos sexistas y sobre todo para no forzar las cosas. Por supuesto que podemos hacer una lectura crítica desde nuestro presente, eso está muy bien, es muy factible y nos permite repensar nuestro pasado. Pero no exageremos, no forcemos. No, eso no. Obvio que no. La Bauhaus estaba organizada en talleres. Al principio, todos los estudiantes y todas las estudiantes tenían que hacer un curso preliminar que duraba 6 meses y que era dictado por Johannes Itten, un profesor muy particular que fue muy influyente para la Bauhaus. Luego de este ciclo, los estudiantes y las estudiantes podían elegir libremente el taller al que querían asistir, y este ciclo duraba entre 3 y 4 años. Profesores de la talla de Paul Klee y Vasily Kandinsky pasaron por esta escuela. Pero hoy vamos a centrarnos en qué mujeres fueron docentes y estudiantes en la Bauhaus. Fue Johannes Itten, precisamente, quien llamó a la primera mujer que tuvo influencia en la Bauhaus para secundarlo en el curso preliminar, Gertrude Grunow. Grunow impartía una teoría práctica de la armonización, explorando la percepción humana basándose en planteamientos sinestésicos. Dentro del espacio del taller de tejeduría nos vamos a encontrar con Gunther Stotzel, una de las mujeres que más tiempo pasó vinculadas a la Bauhaus, porque primero fue alumna y luego fue profesora de este taller. Gunther fue contratada como maestra artesana en sustitución de Helene Borner, que había ocupado este puesto en Weimar. La tejeduría es sobre todo el campo de la mujer, el juego con la forma y el color, una mayor sensibilidad para los materiales, una fuerte intuición y capacidad de adaptación, un pensamiento más rítmico que lógico, son las disposiciones generales del carácter femenino, que está singularmente capacitado para la creación dentro del campo textil. Con este testimonio de 1926, Gunther nos demuestra que no todas las mujeres estaban en desacuerdo con tener que ir invariablemente al taller de textil. Sin embargo, también es interesante porque nos revela otra cosa. Esta creencia de que las mujeres y los varones tendrían una disposición esencial para la creación de cierto tipo de obras por una cuestión innata. Esto, de más está decir, no tiene que ver con ninguna cuestión esencial o una inclinación natural de varones o de mujeres por algún tipo de obra o por la manipulación de algún tipo de material o por el desarrollo de alguna técnica en particular. Esto tiene que ver con las oportunidades con las que contaron las mujeres a lo largo de su historia dentro del mundo artístico. Y la Bauhaus es un clarísimo ejemplo de esta problemática. Luego de Gunther, Annie Albers dirigió durante algunos meses de manera interina el taller de tejeduría. Además de crear patrones originales y tapices, durante sus años en la Bauhaus, Annie experimentaría con nuevos materiales. Por ejemplo, el celofán, con el que logró crear un novedoso tejido reflectante. Sin embargo, Annie Albers declaró en una revista en el año 1977: pensaba que tejer era demasiado afeminado. Yo buscaba una profesión de verdad. Acudí al taller de tejeduría sin ningún entusiasmo. Simplemente era la elección menos desagradable. La tejeduría no se considera arte, sino un trabajo artesano. Me he encontrado con que si un trabajo está hecho con hilo, se considera artesanía, y si se hace sobre el papel, se considera arte. Annie Albers nos está trayendo la discusión de la que hablábamos al principio del video, esta relación jerárquica entre el arte y la artesanía o la producción utilitaria. Y es muy interesante que Annie Albers diga esto si tenemos en cuenta que fue la primera artista textil en exponer sus obras en una exposición individual en el MoMA de Nueva York. Luego de Annie Albers se hicieron cargo del taller Otti Berger y luego en Berlín
Lili Reich, de la que ya hablamos en un posteo en la página. Dejando atrás el taller de textil y adentrándonos en el taller de metal, que dicho sea de paso era un espacio de muy difícil acceso para las mujeres, porque estaba considerado que el metal era cosa de varones, nos encontramos a Marianne Brandt. Marianne llegó a la Bauhaus en Weimar en 1923. Continuó su formación en la Bauhaus de Dessau y luego trabajó en el taller de metal con Laszlo Moholy-Nagy, que era el profesor de este taller. En 1926 ya había diseñado las primeras luminarias para el edificio de la Bauhaus en Dessau y a partir de 1927 se encargó de los experimentos técnicos de iluminación en el taller de metales. Incluso, de 1928 a 1929 fue la directora de este taller. Al comienzo no se me recibió con mucha alegría. Se pensaba que el taller de metal no es el lugar para una mujer. Esto me lo confesaron más tarde y a esta opinión la mostraron encargándome principalmente trabajos aburridos y laboriosos. Cuántas pequeñas semiesferas de dura alpaca he batido perseverantemente en el dado de embutir pensando que tenía que ser así y que todo comienzo es difícil. Más tarde nos hemos llevado estupendamente y nos hemos compenetrado muy bien. Pasando al taller de madera nos encontramos con Alma Bücher. Alma proyectó una serie de objetos, como ceniceros o juegos de café, de unas líneas absolutamente claras y concisas. Alma partía de formas puras para llegar finalmente al diseño de estos productos utilitarios. Sin embargo, su trabajo más conocido es el de los juguetes y los muebles para niños y niñas. Diseñó construcciones a base de figuras geométricas usando los colores primarios y el blanco. Estos juguetes tuvieron una comercialización muy rápida y gozaron pronto de un gran éxito. Además, en 1923, y junto con Erich Brendel, diseñó la habitación de los niños en la casa modelo Haus am Horn, que se presentó en la exposición de la Bauhaus de dicho año. Del diseño de esta casa también participaron Benita Ott y Ernst Hebert, que diseñaron la cocina. Dentro del taller de teatro nos encontramos entre otras con Carla Grosch, que dictó clases de gimnasia y de deporte y que luego colaboró de este taller con Oskar Sklemmer. Por último encontramos a Lotte Bess, que fue la primera mujer en estudiar en el departamento de construcción de la Bauhaus de Dessau. Allí estudió junto a los profesores Hans Meyer y Hans Witter los conceptos básicos de estática, los materiales de construcción y la tecnología de calefacción y planificación urbana. Mujeres que pasaron por la Bauhaus, muchas más, pero si yo sigo hablando de ellas, este video va a durar hasta pasado mañana. Sin embargo, antes de terminar, me voy a permitir hablar de dos más de estas grandes mujeres, que específicamente no eran ni estudiantes ni maestras, pero que sí formaban parte del círculo bauhausiano. Lucia Moholy, que permaneció en la Bauhaus entre 1923 y 1928 por ser la esposa del profesor Laszlo Moholy-Nagy. Lucía tenía muchos conocimientos en lo relacionado al arte editorial, lo que resultó de gran utilidad para la Bauhaus cuando la escuela empezó a consolidar su imagen a través de publicaciones, desde folletos hasta una revista y sobre todo libros. Todos estos trabajos se realizaron en el anonimato y sin darle ningún tipo de reconocimiento oficial. Además es considerada algo así como la fotógrafa oficial de la Bauhaus porque sacó aproximadamente 500 fotografías de los estudiantes, de las obras y de la vida adentro de esta escuela. Ise Gropius, que fue la esposa de Walter Gropius y que según podemos leer en sus diarios ejerció como secretaria de Walter. Dora Biviral, Gertrud Arendt, Liz Beyer-Bolger, Irene Bryuchova, Fred Dicker, Margaret Handman Lobenstein, Grit Kalin Fischer, Judith Caras, Benita Cochote, Gret Stern, Elsa Tiemann, etcétera, etcétera, etcétera. Con más de 1.200 miembros, por la Bauhaus pasaron un poco más de 460 mujeres. Sin embargo, en nuestro imaginario, en libros, investigaciones, colecciones, exposiciones y museos, la Bauhaus sigue estando en general representada por varones cisgénero, desatendiendo la pluralidad de personas que pasaron por esta escuela.
sobre todo teniendo en cuenta que la Bauhaus fue terreno fértil para la expresión de personalidades sistemáticamente subalternizadas. Espero que el video les haya gustado y que sirva como un puntapié inicial para seguir leyendo sobre todas estas artistas. Les dejo la bibliografía que usé para el video y otra bibliografía que me parece que puede ser interesante, y en breve les recomiendo una película y una serie que no se pueden perder y que está muy relacionada con todo esto de lo que hablamos. En los comentarios díganme qué les gustó o qué no les gustó del video, qué me faltó, y si quieren que grabemos otro video, que nos volvamos a encontrar por este espacio multimedial, me dicen, que no tengo idea de qué va a ser el próximo video, si es que va a haber próximo video. Así que bueno, eso, muchas gracias por estar del otro lado, compartan, así somos más, y que tengan un lindo día. Adiós.